6. Y el día de hoy tenemos una interesante entrevista con el señor Luis Espinosa Quiñoles, gerente de división de gas natural de Ocinermin, y vamos a hablar con respecto al precio de las gasolinas, el precio del GLP, el precio del GNB, hacia dónde va y qué es lo que ha estado pasando en las últimas semanas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Interesante, hemos estado conversando sobre lo que ha sido el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, y digo ha sido porque este fondo ya vio desaparecer la gasolina últimamente de 84 y de 90 octanos, que es una gasolina bastante usada por el público, pues, que tiene un vehículo. ¿Qué es un poquito la historia? ¿Qué es lo que ha pasado con este Fondo de Estabilización Económica en estas últimas semanas? ¿Qué es lo que se ha visto? En estas últimas semanas se vio una recuperación de los precios internacionales de las gasolinas y de todos los productos diésel, residuales. Y de la última vez que fijamos las bandas a finales de junio, donde los precios estaban por debajo de la banda, la gasolina y los otros productos vinieron subiendo hasta que igualaron a la banda. Y por el mandato del decreto de urgencia que crea el Fondo de Combustibles, tendríamos que nosotros tomar la decisión de sacar o no algún producto que se encuentre dentro del límite cercano a la banda. Para que la gente lo entienda, a ver, ¿qué significan las bandas y qué significa el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles? Para que la gente lo entienda en sencillo. Ya. El fondo es un mecanismo que permite que durante 2 meses el precio de los combustibles en el mercado interno no cambien. Combustible que debe estar dentro del fondo. Hay ciertos productos que no están en el fondo, como el turbo, por ejemplo. Entonces, para que funcione el fondo se requiere 2 cosas. Un precio de referencia internacional que se llama una paridad internacional y una banda de estabilidad. Entonces, Ocinermin calcula un precio de paridad de acuerdo a una metodología establecida por el Ministerio de Energía y Minas, y también el Ocinermin define una banda de acuerdo a una metodología que establece el decreto de urgencia que crea el fondo. Con esos 2 mecanismos uno puede saber si es que la banda debe estar encima o debajo del precio de paridad que se está siguiendo, ¿no? Y el precio de paridad básicamente es, Ocinermin lo que busca es la refinería, que es quien vende la gasolina, digamos, a los grifos para que les expendan al público. El precio de paridad lo que te dice es, esa refinería en teoría, si nosotros compráramos directamente este combustible, la gasolina 84, en el mundo, digamos en la costa de Estados Unidos, ¿a cuánto lo tendríamos que comprar? Y ese debería ser un precio de referencia, digamos, para que la refinería acá en el Perú me venda la gasolina, digamos, Así, ¿no? es. Para tener una idea del precio de paridad, Así ¿no? es. Porque es difícil colocar un precio de cada producto por cada refinería. Eso no se hace en el mundo. Todas las refinerías compiten en un mercado, y el mercado de referencia para nosotros es la costa del Golfo de Estados Unidos, ¿ya? Y ahí tenemos muchos productos y podemos nosotros establecer el producto que deseamos para traerlo al Perú. Entonces, Ocinermin calcula cuánto sería el precio puesto en el Perú, internalizado en el Perú, ¿no? Entonces, y puesto en el Callao, básicamente. Lo que hacemos es calcular precios puestos en Callao. Y contra eso funciona todo el resto, el fondo, la banda, ¿no? Entonces, ya son las refinerías o los agentes libres de colocar el precio de sus productos. Pero si el fondo les da una compensación, por ejemplo, si el precio de paridad es 10 soles y el fondo les va a entregar 20 céntimos, ellos tendrían que colocar un precio de lista, vender a 9.80, ¿no? Porque el fondo le está compensando esos 20 céntimos. Si mañana más adelante otra vez sube el precio a 11 soles y la banda está en 9 soles 80, el fondo le tiene que entregar el sol que subió más el 80 céntimos, más el 20 céntimos, diré, un sol 20. A la refinería. A la refinería. Entonces, y esto se va haciendo día a día conforme se van haciendo las ventas. Pero el fondo va llevando una cuenta por pagar, porque no se paga todos los días. Se liquida a veces a fin de mes o cada 3 meses. Esa es política del fondo, ¿ya? Entonces, depende mucho de cuánto está la banda. Entonces, lo que dijo el decreto de urgencia con respecto a la banda que publicamos a finales de agosto era de que si determinados productos, llámese las gasolinas, el GLP a granel, cumplían una condición de estar cerca de la banda o no superar el límite superior de la banda más 5%, si cumplían esa condición, definitivamente tenían que salir del fondo. Y nosotros hicimos la evaluación y se dijo que ya no es necesario que se queden en el fondo.
Y salieron por eso las gasolinas, primero la gasolina de 95 y 97. Así es. La semana pasada salió la gasolina de 84 y de 90 y el GLP A granel. a granel, que es Así el GLP vehicular, básicamente. Vehicular y En- algunas en un industrias buen- también. Así es, una buena parte. Eso quiere decir entonces, para que la gente nos entienda claramente, que a partir, es decir, antes lo que hacía es que todos los peruanos tenían que poner plata para generar una bolsa de dinero y si finalmente el precio internacional de la gasolina debería estar como en 10, pero era, digamos, muy alto y por lo tanto Sinermin decía, no, está muy alto, hay que bajarlo, todos los peruanos teníamos que poner plata a través de este fondo para pagarle a la refinería lo que la refinería le debería haber, el precio que debería haber vendido realmente si es que lo hubiera vendido a cualquier hijo de vecina, digamos. Así es. Pero toda esa plata sale de nuestro bolsillo para compensar. Sale del tesoro público. Del así, tesoro de público, todo. que es finalmente los tributos de todos los peruanos. Así es, de ahí sale. Ahora, una vez que liberas eso, entonces finalmente dejas las gasolinas a libre albedrío, digamos, a libre es. mercado. Así es. Por lo tanto, si el precio del petróleo sube, la gasolina de 84 y de 90 van a tender a subir también. Sí, Y por lo tanto, ahí nadie va a compensar a la refinería, que finalmente viene a ser un subsidio a la gente que utiliza la gasolina de 84 y 90. Por lo tanto, si yo llenaba mi auto con gasolina de 90, digamos, ahora ya nadie me va a subsidiar. ¿Es eso así? Sí. Hoy día no está ninguno de esos productos en el fondo, por lo tanto no hay ningún subsidio ni aporte al fondo. ¿Ya? Entonces, va a depender de la política del refinador o del gran comercializador del Perú. Que son dos básicamente las refinerías, ¿no? O sea, los dos grandes que ponen precio en el Perú son Repsol, ¿no? Con la refinería La Pampilla, y Petroperú con su refinería Talara y otras refinerías que tiene y su planta de ventas en Callao, ¿no? Entonces, si uno ve qué ha sucedido con los otros productos, llámese 95 y 97, desde diciembre que salieron del fondo, uno ve que semana a semana ha venido cambiando, siguiendo los precios de referencia que sacaba Sinermin o las paridades que sacaba Sinermin. Entonces, esperamos que van a tener el mismo comportamiento, o sea, van a ir a la subida y a la bajada cuando se deba. Ahora, una consulta. Durante todo el tiempo que ha funcionado el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, ¿cuánto es lo que se ha subsidiado, todo, las gasolinas, el GLP, el GNB? ¿Cuánto de los bolsillos de los peruanos ha salido, digamos, para pagar ese diferencial de precio? O sea, si vemos... Acumulado, más o menos. Más o menos. ¿Ha habido pérdida o ganancia? El tema ahí, el fondo está en pérdida. O sea, ¿De cuánto más o menos? O sea, viendo los aportes que se han hecho mediante decretos de urgencia, si uno suma todo eso, los aportes que se han hecho son del orden de los 6.500, 7.000 millones de soles. ¿Ya? Pero eso es... ¿Y eso se va a recuperar o ya no? No hay forma. La única forma de recuperar es colocar un sobreprecio a los combustibles. Pero si ya todos los combustibles están fuera del fondo casi, no hay a qué colocarle. Ese es un tema o sea, obviamente los principales que han generado este consumo de dinero del fondo es el diésel y el GLP, que son los que se mantienen en el fondo. ¿Ya? Las gasolinas han sido siempre a la par, han estado. Ha habido épocas en que se les ha dado dinero y hay otras épocas que se ha recuperado. Yo diría que casi están, en toda la historia del fondo, la gasolina casi ha estado neutra. ¿Ya? No así el diésel y el GLP, que son los grandes beneficiarios del fondo. Es decir, eso quiere decir que tenemos que realizar la pérdida. O sea, hay 7.000 millones y pico de soles que ya se perdieron, bueno, ya fueron. Es decir, finalmente no es que se hayan perdido, sino se ha subsidiado a toda la gente que ha utilizado gasolina, GLP, etc. Se entregó al mercado. Pero hay un tema importante acá que tiene que ver con el GLP envasado. Entiendo que uno de los subsidios más fuertes que ha habido es a la gente que utiliza balones de gas de casa, o sea, las amas de casa que utilizan su balón de gas, el subsidio que existe o que ha existido sistemáticamente ha sido bastante alto y ha generado, digamos, un monto importante dentro de este fondo. Y ese subsidio se va a mantener, en teoría, porque los balones de gas todavía siguen, digamos, dentro del Fondo de Estabilización, ¿no? Sí, o sea, hoy día no está en subsidio, ya, pero en el pasado ha tenido épocas de mucho subsidio, el GLP, ¿no? Eso quiere decir que en el pasado hemos debido pagar mucho más por el balón de gas de lo que realmente hemos pagado. Así es, mucho más. Como le explicaba, ha sido del orden de 10 soles por balón, más o menos. O sea, hemos debido pagar un gas de cocina, digamos, de 40 y tantos soles en realidad, y hemos pagado uno de 30 y tantos. De 30 y tantos. Y todo el Perú ha subsidiado ese diferencial. Sí. A través de los impuestos. Sí. ¿Qué es lo que va a suceder para las amas de casa que les interesa? ¿Qué es lo que va a suceder entonces con el GLP
envasado de cocina? Hoy día está estable el GLP, o sea, se ha venido recuperando un poco, o sea, el precio internacional, y está a la par con la banda que Ocinermin ha colocado, ¿ya? El tema es muy dinámico, debido a que el GLP es la mezcla de dos productos, que se llama propano y butano. El propano muy ligado a la calefacción, al calor, entonces su competidor en el mercado internacional es el gas natural. Mientras que el butano es un producto que se usa mucho en elevar octanaje de gasolinas y otros productos químicos. Entonces el butano tiene más una correlación con el crudo. El precio del petróleo. El precio del petróleo. Entonces, el comportamiento de estos va a estar tirado mucho por el precio del crudo, del petróleo. ¿Ya? Mientras que el gas natural en el mundo está estable, o sea, y sobre todo en nuestra región, que es la costa del Golfo de Estados Unidos, en Estados Unidos el gas natural hay abundancia y puede estar el precio estable. Entonces, eso podría forzar a que el GLP se quede estable, ¿ya? Pero también es un producto que va a depender mucho de estos dos grandes marcadores que yo le llamaría, el crudo y el gas natural en Estados Unidos. ¿Qué es lo que se puede hacer para que el consumo del gas que utilizan las casas, las familias, baje? Volver al GLP en su estructura, digamos, que sea más propano que butano. Así es. Volver al tiempo antiguo. Si uno recuerda, hace 20 años, lo que se consumía era propano, ¿ya? Hoy es que tiene una mezcla más de butano, entonces eso lo que ha hecho, ha ingresado un producto que es caro realmente, ¿no? El propano es mucho más estable y más barato. Y lo otro es el tema del gas domiciliario. Sí, el otro es ir hacia el gas natural. La masificación es importante en una estrategia de largo plazo. Ok, muchas gracias, señor Espinosa. Gracias. Y bueno, básicamente nos quedamos con la última recomendación. Lo interesante sería, digamos, que las familias, en todo caso, vayan un poco hacia el gas natural domiciliario. Y una última recomendación, la página web de Facilito, traten de hacerla más facilita. Ya, muchas gracias. Ok. Amigos, eso ha sido todo por el día de hoy en Valor Agregado y algunas informaciones sobre lo que hemos hablado hoy día en el Facebook de Valor Agregado que está en pantalla, www.facebook.com/valoragregadotv. Eso ha sido todo por el día de hoy. Conmigo hasta el día de mañana. Hasta luego. Cuídense.